Relatos de Belcebú a su nieto, George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 38. La religión. Belcebú siguió así. Ahora te voy a dar unas explicaciones sobre una de las principales causas del gradual deterioro del psiquismo de esos desdichados seres tricerebrados, es decir, sobre las extrañas Abad Bernoni que han existido allí en todos los tiempos, y a cuya acción y cuyos efectos sobre la presencia común de los seres llaman ellos religiosidad. Este factor realmente maléfico, en el sentido objetivo de la palabra, que acarrea poco a poco la automática degradación de su psiquismo, surgió en ese planeta a partir del momento en que comenzaron a cristalizarse en los seres tricerebrados de allí las diversas consecuencias de las propiedades del nefasto órgano Kundabuffer. Luego, aunque su forma exterior fue cambiando, se transmitió ya de una generación a otra. Así, cuando debido a esas cristalizaciones comenzaron a surgir en la presencia de algunos seres tricerebrados los primeros gérmenes de las propiedades asnamusianas que generaron en ellos una tendencia a servir sus fines egoístas inventando diversas ficciones para sembrar la inquietud entre sus semejantes, entre ellas todo tipo de fantásticas, como ellos llaman, enseñanzas religiosas. Y cuando por otro lado los demás comenzaron a creer en esas fantásticas enseñanzas religiosas, perdiendo así poco a poco su sana mentación. Debido a esas mismas cristalizaciones, desde entonces, en el proceso de existencia ordinaria de esos curiosos seres tricerebrados, surgieron muchas Abad Bernonis, o religiones, teniendo entre ellas muy poco en común. Aunque esas numerosas Abad Bernonis, o religiones, no tienen absolutamente nada en común unas con otras, todas están basadas en las enseñanzas religiosas que se fundan a su vez en la funesta idea, funesta en el sentido objetivo, que ellos mismos designan con la expresión bien y mal. Idea que realmente fue uno de los primeros factores de deterioro de su psiquismo y que todavía recientemente desencadenó graves acontecimientos entre los bienaventurados cuerpos eserales superiores, o como dicen ellos, entre las almas que habitan en el santo planeta hacia el cual caemos precisamente en estos momentos. Creo que debo relatarte lo que ha ocurrido no hace mucho en ese santo planeta purgatorio. Primero, porque tales sucesos tienen un carácter cósmico común y están ligados a la individualidad de cada individuo responsable, constituido de manera relativamente independiente. Y en segundo lugar, porque ciertos miembros de nuestro árbol genealógico fueron involuntariamente la causa de todo ello. Pero esto te lo contaré a final de mi presente relato, pues tengo para ello razones de peso relativas al desarrollo de tu mentación eseral. En cuanto a estas razones y también a las consideraciones que tengo en relación con esta intención mía, también te las explicaré a su debido tiempo. Mientras tanto, debes saber que allí en el planeta Tierra que tanto te interesa, han existido siempre y existen todavía todo tipo de enseñanzas religiosas, sobre las cuales se han erigido sus muchas religiones, y que generalmente dichas enseñanzas surgen de la siguiente forma. Ya te dije que cuando se hizo evidente que debido a la imprevisión de ciertos muy altos individuos cósmicos sagrados, se habían cristalizado en la presencia común de aquellos desdichados las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer que ellos inventaron y después suprimieron,
y por ello se les hizo casi imposible perfeccionarse hasta el grado de ser adecuado a todos los seres tricerebrados. Nuestro amantísimo Padre común condescendió a que en la presencia de ciertos seres terrestres surgiera el germen de un individuo sagrado, con el fin de que al concluir su formación como ser responsable y al adquirir el grado de razón correspondiente a las circunstancias ya fijadas en el proceso general de existencia de los seres tricerebrados de ese planeta, pudiera tomar conciencia de la realidad e indicar a sus semejantes cómo debían ellos, con su razón, dirigir el funcionamiento de sus diferentes partes espiritualizadas para descristalizar las consecuencias de las propiedades del órgano kundabúfer y llegar así a destruir en ellos la predisposición a cualquier nueva cristalización de ese tipo. Entonces, querido nieto, después del sagrado rascoarno de esos terrestres tricerebrados, en cuya presencia surgió el germen de un individuo sagrado, o como dicen allí, después de su muerte, sus contemporáneos, a fin de recordar todos sus consejos y explicaciones y transmitirlos a los seres de las generaciones siguientes, los reúnen en un conjunto, y ese conjunto de indicaciones es lo que sirve generalmente de base a todas las enseñanzas religiosas. Lo curioso del psiquismo de tus favoritos en relación con esa clase de enseñanzas religiosas se manifiesta en que ya desde un principio toman al pie de la letra todo lo que les han dicho y explicado esos auténticos individuos sagrados realizados desde lo alto, y jamás toman en cuenta las circunstancias y el entorno particular en que tal o cual verdad les fue dicha o explicada. Por otra parte, en el curso de su transmisión a las generaciones siguientes, esas enseñanzas religiosas cuyo sentido ya fue alterado desde el principio, suscitan dos factores que se han vuelto ya habituales en la existencia de esos seres extraños tricerebrados. El primero consiste en que los seres que en ese periodo del fluir del tiempo pertenecen a la clase dirigente, inmediatamente conectan a esas enseñanzas religiosas una de las cuestiones más funestas que existen en ese desafortunado planeta, y que se describe con las siguientes palabras: la religión para el Estado o el Estado para la religión. De acuerdo con ello, ponen en práctica todas sus artimañas para paulatinamente utilizar los hechos previamente establecidos en beneficio de sus fines egoístas. El segundo factor consiste en que algunos seres ordinarios de allí, que por culpa de sus productores adquirieron en su presencia desde su concepción y después durante su preparación para la edad responsable, las propiedades llamadas psicopatía y parasitismo, a consecuencia del cual no tienen ni pueden tener en ellos ninguno de los datos que favorecen la manifestación de todo deber eseral. Cualquiera que sea, se convierten, por así decir, en autoridades. Y en cuanto a los más mínimos detalles de esas enseñanzas religiosas, y después se lanzan como buitres sobre el cadáver de un chacal, sobre ese conjunto de consejos e indicaciones dados por los auténticos individuos sagrados, intencionalmente enviados desde lo alto. Resumiendo, como resultado de esos dos factores que han llegado a ser comunes entre tus favoritos, las propiedades asnamusianas de los seres de la clase dirigente y la psicopatía de ciertos seres ordinarios, el hecho es que muy pronto después de la aparición de una religión, sea cual sea la enseñanza en que se funda, sus seguidores acaban siempre por dividirse en sus famosas sectas, que a su vez se dividen en otras sectas. Como consecuencia, en todas las épocas, con las religiones ocurre lo mismo que con los innumerables idiomas existentes en ese relativamente pequeño planeta que nuestro estimado Mullah Nasruddin definió como la hidra de las 1000 lenguas, y al asunto del que te hablo ahora seguramente lo llamaría la cascada de titilaciones titilantes.
En mis observaciones sobre el proceso de existencia de estos extraños seres tricerebrados, vi muchas veces realizarse en la presencia de algunos de ellos el germen de esos individuos sagrados, y en cada uno de esos casos, con la sola excepción del muy santo Ashiata Shemash y de todo lo que se refiere a sus santos trabajos, después de haber cumplido la misión que les había sido impuesta desde lo alto, y tan pronto sufrían el proceso del rascoarno sagrado, surgía siempre una enseñanza religiosa de ese tipo. Es decir, que esos extraños seres terrestres comenzaban por reunir de cualquier manera en un solo conglomerado los consejos y las explicaciones detalladas de esos individuos sagrados, intencionalmente enviados desde lo alto, con el fin de recordarlas y de transmitirlas a las generaciones siguientes. Posteriormente, ese conjunto de indicaciones caía en manos de las dos clases de seres de las que te he hablado, quienes se ponían inmediatamente a despedazarlo, después de lo cual, al dividirse en sus famosas sectas, elaboraban por sí mismos nuevas enseñanzas fantásticas, lo que siempre tenía por efecto el hacer surgir tantas religiones como matices existen en el arco iris, y así, una vez y otra, la misma canción. Durante los últimos siglos, tus favoritos han visto aparecer, en el proceso general de su existencia planetaria, varios centenares de esas enseñanzas religiosas independientes, y cada una de ellas se basaba en los vestigios de ese conjunto de indicaciones y consejos que les habían sido dados por esos muy santos individuos intencionalmente enviados desde lo alto. Con esos vestigios en los que se inspiraron durante los últimos tiempos, ingeniándoselas con su corta razón para tomar prestadas de ellos ciertas ideas con las que pudieran inventar nuevas enseñanzas religiosas unas tras otras, fundaron entre otras 5 religiones que han permanecido hasta la actualidad y que se conocen como 1. Budismo, 2. Judaísmo, 3. Cristianismo, 4. Islamismo, 5. Lamaísmo. De la primera, la religión budista, ya te hablé en una ocasión. La segunda, la religión judía, ha sido supuestamente edificada sobre las enseñanzas de San Moisés, uno de los auténticos individuos sagrados que fue intencionalmente enviado desde lo alto. Dicho sagrado individuo se manifestó en el cuerpo planetario de un niño de sexo masculino que nació en el país llamado Egipto poco después de mi 4ª estancia en tu planeta. Ese sagrado individuo que tus favoritos en la actualidad llaman San Moisés hizo muchísimo por ellos y les dejó para la existencia ordinaria muchas indicaciones tan precisas que si las hubieran seguido y las hubieran aplicado de forma más o menos normal, habrían logrado efectivamente descristalizar todas las consecuencias de las propiedades del nefasto órgano Kundabuffer. E incluso eliminar la predisposición a nuevas cristalizaciones. Pero para desgracia de todos los seres tricentrados de nuestro gran universo, con algún tipo de razón, mezclaron poco a poco con todos los consejos e indicaciones de aquel amante de la normalidad, San Moisés, tal cantidad de especias de todas clases, que su santo autor mismo, con su mejor voluntad, no habría podido reconocer nada suyo en ese conjunto. Ya la primera generación de descendientes de los contemporáneos de San Moisés consideraron que era provechoso, probablemente para servir a sus propósitos particulares, insertar en su enseñanza casi todo el contenido de la enseñanza fantástica de la que te hablé a propósito de los seres tricerebrados del segundo grupo del continente de Ashark, o de Asia, y que el sabio emperador Konusión, convertido más tarde en santo, inventó para liberar a sus súbditos de la perniciosa costumbre de mascar la semilla de la amapola. Después de San Moisés, le fue enviado desde lo alto otro sagrado individuo que estableció las bases de la religión que tus favoritos contemporáneos llaman cristianismo. Ese sagrado individuo, a quien tus favoritos llaman Jesucristo, se manifestó en el cuerpo planetario de un joven perteneciente a la raza de seres tricerebrados terrestres que San Moisés, por una orden de lo alto, escogió entre los seres habitantes del país de Egipto para conducirla a la tierra de Canaán.
Después de que Jesús apareciera, siempre en el continente de Asia, dos individuos sagrados, sobre cuya enseñanza los seres de allí edificaron dos de las religiones mencionadas, que existen todavía en la actualidad. Uno de los dichos individuos sagrados son San Mahoma, surgió entre los árabes, y el otro, San Lama, entre los seres que pueblan el país llamado Tíbet. En la actualidad, la primera de las 5 enseñanzas religiosas que he citado, el budismo, está difundida principalmente entre los seres de los cuales unos habitan la India, la antigua Perlandia, y otros los países llamados China y Japón. Los adeptos de la segunda enseñanza religiosa, la enseñanza judía, están en la actualidad diseminados por todo el planeta. Creo que es adecuado que te explique ahora la razón por la cual los adeptos de esa enseñanza de Moisés se han diseminado por todo el planeta, pues esa explicación te hará comprender mejor una original propiedad del órgano Kundabuffer, precisamente la que suscita el sentimiento llamado envidia. También comprenderás con ello de qué manera cada propiedad de ese órgano, por pequeña que sea, puede dar origen a muy graves consecuencias. El hecho es que los seres que principalmente profesaban la doctrina de ese Moisés, en esa época se habían organizado muy bien en su comunidad. Por consiguiente, esa propiedad llamada envidia empezó a cristalizarse en el psiquismo de los seres de todas las demás comunidades de ese tiempo con respecto a ellos. Y esa extraña propiedad se cristalizó en ellos con tanta fuerza, que muchos siglos más tarde, pese a que esa comunidad judía había dejado de ser poderosa y organizada, e incluso se había extinguido, sufriendo de este modo la suerte reservada allí a toda comunidad poderosa. Las relaciones de los seres de las demás comunidades con los descendientes de los hebreos no solo no cambiaron, sino que en la mayoría de ellos ese sentimiento de envidia llegó a hacerse orgánico. La tercera religión, basada en la enseñanza de Jesucristo, en su forma original se difundió tan ampliamente que casi la tercera parte de los seres tricerebrados de ese planeta se convirtieron en algo igualmente resplandeciente, pero esta vez, como dice nuestro querido maestro Mullah Nasruddin, en una resplandeciente Terasakabora del cuento de hadas de Khashoggi. En el caso de los adeptos de esa gran enseñanza religiosa, además se dividieron en varias sectas a causa de detalles exteriores de poca importancia y dejaron de llamarse simplemente cristianos, como se llamaban a sí mismos los primeros seguidores de tal enseñanza, pasando en su lugar a llamarse ortodoxos, sebrodoxos, ipsilodoxos, jamilodoxos y otros nombres todos terminados en doxo. Y siempre por las mismas razones egoístas y políticas comenzaron a añadir a esta enseñanza de verdad y de certeza fragmento de otras doctrinas religiosas ya existentes, que no solo no tenían nada en común con la enseñanza de Cristo, sino que incluso contradecían a veces de manera flagrante las verdades reveladas por dicho divino maestro. Primeramente mezclaron con ella numerosos elementos ya bastante distorsionados en esa época de las enseñanzas de San Moisés. Luego, durante el período que los seres contemporáneos de allí llaman la Edad Media, los llamados padres de la Iglesia incluyeron en esa religión cristiana casi la totalidad de la fantástica doctrina que fuera inventada en la ciudad de Babilonia, como ya te dije, por los seres sabios pertenecientes a la escuela de los dualistas. Probablemente los padres de la Iglesia incluyeron dicha doctrina por así convenir a su comercio y al de sus asistentes, pues contenía la creencia en los famosos paraíso e infierno. De este modo, en la actualidad, en lugar de la enseñanza del Divino Maestro Jesucristo, que entre otras cosas revelaba el amor y la misericordia infinita de nuestro Creador, que sufre por los seres, según esa doctrina, nuestro Creador castigaría a las almas de quienes siguen sus enseñanzas. Querido abuelo, por favor, explícame quiénes son los padres de la Iglesia, preguntó Hussein. Llaman ellos padres de la Iglesia a los seres que son altos dignatarios profesionales de una doctrina religiosa. Tras esta lacónica respuesta prosiguió Belcebú. A propósito,
debo decirte que la enseñanza de Jesucristo se conservó intacta en un pequeño grupo de seres terrestres y pasando de generación en generación ha llegado hasta hoy en su forma original. Ese pequeño grupo de seres terrestres es conocido por el nombre de Hermandad de los Esenios. Los seres de esa hermandad lograron primero hacer pasar la enseñanza de ese divino maestro a su propia existencia seral. Después la transmitieron a las generaciones siguientes como un medio excelente de liberarse de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer. Con relación a la cuarta gran religión existente allí en la actualidad, la cual se edificó sobre la enseñanza del esperanzado San Mahoma, varios siglos después de la religión cristiana, se difundió ampliamente y tal vez se habría convertido para todos ellos en un núcleo de esperanza y de conciliación, si esos extraños seres no hubiesen hecho también esta vez una de las suyas. Por una parte, también sus adeptos mezclaron en ella ciertos fragmentos de las fantásticas teorías de los dualistas babilónicos, y por otra, los padres de la iglesia de esa religión, llamados sheiks islamistas, inventaron e introdujeron en ella muchas ideas acerca de los extraordinarios bienes que supuestamente existen en el famoso paraíso, hasta el punto en que ni siquiera el gobernador principal del purgatorio, su sostén de todos los cuartos, el archiquerubín Gematios, habría imaginado bienes semejantes. Aunque los adeptos de esa religión ya desde el principio se dividieron, también ellos en diversas sectas y subsectas que siguen existiendo en la actualidad. Sin embargo, todos están vinculados a una u otra de las dos escuelas independientes que se formaron desde su aparición. Esas dos escuelas de la religión islámica se llaman allí la corriente sunita y la corriente chiita. Es interesante notar que el odio psíquico que los seres pertenecientes a esas dos corrientes de una sola y misma religión tienen unos hacia otros está convirtiéndose, debido a sus frecuentes conflictos, en odio orgánico. Seres pertenecientes a ciertas comunidades europeas durante los últimos siglos han incitado mucho con sus maniobras a la singular metamorfosis de esa extraña función seral, y continúan recurriendo a provocaciones a fin de que entre los adeptos de esas dos corrientes independientes de una sola y misma religión crezca la animosidad, para que no pueda realizarse entre ellas la unificación, pues si esto se produjera, el fin de esas comunidades europeas llegaría pronto. Los adeptos de esa doctrina islámica representan casi la mitad de los seres tricerebrados de allí. Pero mientras exista el odio entre los fieles de esa religión, no constituirán amenaza de destrucción recíproca para las comunidades europeas. Por eso los detentores de poder de algunas comunidades de la última hornada, surgidas por casualidad, se frotan las manos y se regocijan cuando las chispas de animosidad saltan entre los sunitas y los chiitas, pues de ello esperan una larga y segura existencia para sus comunidades. Y referente a la quinta doctrina, la de San Lama, quien también fue un individuo sagrado, mensajero de nuestra eternidad, se difundió solo entre ciertos seres tricerebrados que, debido a su situación geográfica, no tuvieron casi ocasión de encontrarse con los demás seres de ese desafortunado planeta,
lo que los mantuvo a salvo de sus circunstancias anormalmente establecidas de existencia cerebral ordinaria. Mientras una parte de esa doctrina no tardó también en ser modificada e incluso destruida por sus adeptos, la otra parte entró más o menos en la existencia de ese pequeño grupo de seres y comenzó a producir los efectos que se esperaban de ella. Así, entre los muy altos individuos sagrados, creció la esperanza de ver esa enseñanza, debido a la sagrada labor de San Lama, posibilitar un día lo que en el megalocosmos se ha convertido en una necesidad para todo cuanto existe. Pero tus favoritos ni siquiera permitieron que esto ocurriera. Y sin pensarlo mucho, con su expedición militar o guerra anglo-tibetana, le dieron un golpe en la cabeza a esa posibilidad. Después te hablaré de esa expedición militar, y lo haré por la sencilla razón de que por casualidad fui testigo de todos los tristes sucesos que ocurrieron allí. Pero antes debo relatarte cómo en tu planeta se quiere en la actualidad hundir definitivamente, por supuesto con la ayuda del general nefasto, hasta los restos de esas dos religiones existentes todavía en la actualidad, y que incluso habiendo llegado a ser irreconocibles, han logrado sin embargo en los últimos siglos darle a su existencia ordinaria, tan increíblemente desarreglada, una mínima semejanza, aunque ciertamente remota, con la de los demás seres tricerebrados que habitan en otros planetas de nuestro gran universo, y hacer que esa existencia, al menos para algunos de ellos, sea medianamente tolerable desde un punto de vista objetivo. Te voy a decir cómo en la actualidad se está desarrollando el proceso de liquidar a esas dos grandes religiones de entre las 5 mencionadas que existen en la actualidad, y que fueron fundadas, aunque con retazos de aquí y de allá, sobre las enseñanzas de dos verdaderos enviados de nuestra eternidad, San Jesús y San Mahoma. Y aunque los seres tricerebrados de los siglos pasados han maltratado esas dos doctrinas, como el ruso Sidor maltrata a sus cabras, gracias a ellas algunos de los seres tricerebrados de ese planeta han creído en algo y han abrigado esperanzas en algo, haciendo de este modo su existencia un poco más soportable. Pero los archiextraños seres contemporáneos de allí se han decidido a borrar definitivamente esos últimos rastros de la faz de su planeta. Aunque ese proceso generado por lo extraño de su psiquismo, es decir, la destrucción definitiva de esas dos grandes religiones, comenzó después de mi salida de su sistema solar, gracias a un heterograma sobre los seres de ese planeta recibido un poco antes de nuestro vuelo desde el planeta Caratas. Sé lo que ocurre allí, y puedo decir desde este momento con toda seguridad que en el futuro no las maltratarán más, puesto que en la actualidad están ya dedicados a destruir incluso sus restos. Dicho heterograma me informaba de que se había abierto en la ciudad de Jerusalén una universidad para la juventud judía, y que se había dado la orden en la comunidad de Turquía de clausurar todos los monasterios de derviches, así como de prohibir a los hombres el uso del fez y a las mujeres el de la yashmak. La primera parte del mensaje relativa a la apertura en Jerusalén de una universidad para la juventud judía me muestra claramente que la religión cristiana, ella también toca a su fin. Para comprender esto, debes saber que no hace mucho tiempo todas las comunidades situadas en el continente de Europa, cuyos seres constituyen la mayor parte de los fieles de esa religión, sostuvieron grandes guerras contra los de otras religiones a causa de esa ciudad de Jerusalén, y a esas guerras las llamaron cruzadas. Emprendieron esas guerras o cruzadas con el único fin de que esa ciudad de Jerusalén en la que existió, sufrió y murió el Divino Maestro Jesucristo se volviera exclusivamente cristiana, y durante esas cruzadas casi la mitad de los seres de sexo masculino de ese continente fue totalmente destruida. En la actualidad, en esa misma ciudad de Jerusalén,
ha sido abierta una de sus universidades contemporáneas para la juventud judía, y ello, sin duda alguna, se ha realizado con el asentimiento general de todas las comunidades cristianas de Europa. Llaman ellos judíos a los seres del pueblo en el cual surgió y existió el divino Jesús, a quien los seres de ese pueblo martirizaron y crucificaron. Aunque los judíos de la generación contemporánea no son enemigos directos de Jesucristo, sin embargo, cada uno de ellos tiene en sí mismo la convicción de que ese Jesús, que surgió entre sus antepasados y se convirtió en una personalidad sagrada para todos los adeptos de la religión cristiana, era simplemente un visionario enfermo. Entre los seres contemporáneos del planeta Tierra, una universidad es el fogón en el que se quema todo lo que fue adquirido durante el curso de decenas de siglos por los seres de las generaciones anteriores. Y en ese fogón cuecen ellos a toda prisa, en pocas horas, su suculenta sopa de lentejas, destinada a reemplazar todos los bienes acumulados durante siglos de esfuerzos conscientes e inconscientes por sus desafortunados antecesores. Esto basta para hacerme ver y hacerme comprender con todo mi ser en qué se convertirá de ahora en adelante esa Jerusalén, después de haber abierto allí una de sus famosas universidades, y más para la juventud judía. Con el ojo de mi mente puedo ver que dentro de pocos años, en el lugar mismo donde me enterrado el cuerpo planetario del divino Jesús, donde fue enterrado el cuerpo planetario del divino Jesús, se encontrará un estacionamiento para coches, es decir, para esas máquinas que los seres contemporáneos necesitaban para volverse totalmente locos. Los sacrílegos no solo han desnaturalizado poco a poco para servir a sus fines egoístas y políticos la enseñanza de ese divino maestro, sino que ahora se esfuerzan por destruir incluso su recuerdo. Pero en fin, desde hace ya tiempo ese es el estilo de tus favoritos. Te diré que todo lo que ellos llaman en la actualidad civilización solo tiende a aumentar la velocidad de esas máquinas maléficas inventadas por ellos. De hecho, en el último telegrama que he recibido en relación con tus favoritos, se me informaba de que el récord de velocidad de dichas máquinas se había establecido en 530 kilómetros por hora. Por supuesto, el único resultado de ese récord es que las dimensiones ya reducidas de ese desafortunado planeta se vuelvan, incluso para sus reducidas representaciones esenciales de la realidad, simplemente insignificantes. Pero bueno, que el Creador esté con ellos, querido nieto. Cualquiera que sea la velocidad que alcancen con sus máquinas, si siguen siendo como son, no solo ellos, sino ni siquiera sus pensamientos irán jamás más allá de su atmósfera. Con respecto a la segunda religión, que fue edificada con retazos de acá y de allá, como ya te dije, basándose en la enseñanza del pleno de esperanza San Mahoma, fue adoptada desde el principio de su surgimiento por una mayoría de seres con propiedades asnamusianas que la utilizaron con fines egoístas y políticas, y así fue la más maltratada. Los seres detentadores de poder de algunas comunidades de allí con el objeto de servir a sus fines asnamusianos, comenzaron a sazonar esa divina enseñanza con especias de su invención, lo que dio una combinación de Sherak corniana, cuyo secreto les habrían enviado todos los famosos reposteros y chefs europeos de hoy. Pues bien, a juzgar por el fin de ese telegrama, el proceso de destrucción definitiva de esa segunda gran religión está a punto de desencadenarse, si no es que ya está sucediendo, como resultado de la orden dictada por los seres detentadores de poder en la comunidad de Turquía. El hecho es que entre las comunidades donde los seres profesan esa religión, esa comunidad de Turquía es de las más grandes. Debo decirte, antes que nada, que desde la aparición de la religión islámica, algunos seres de esa comunidad habían asimilado muy bien la enseñanza en su forma original y la habían hecho pasar poco a poco a su existencia cotidiana,
como hicieron los hermanos esenios con la doctrina cristiana. E incluso después de haber sido esa religión paulatinamente modificada, bajo la influencia de los seres detentadores de poder, sus enseñanzas fueron, sin embargo, transmitidas de forma inalterada, de generación en generación, por los seres que te estoy comentando. Por ello, hasta ahora, quedaba todavía una pequeña esperanza de que algún día esos seres se volvieran un poco más sensatos y que esa enseñanza renaciese y realizara las metas para las cuales fue creada por el pleno de esperanza San Mahoma. Los seres que habían asimilado esa enseñanza, querido nieto, eran llamados derviches, y eran precisamente sus monasterios los que se habían ordenado cerrar en la comunidad contemporánea de Turquía. Por supuesto, con la destrucción de las hermandades de derviches en Turquía, han desaparecido totalmente las últimas chispas, que resguardadas bajo las cenizas hubieran podido algún día reavivar el foco de las posibilidades con las que contaba y en las que puso su esperanza San Mahoma. En cuanto al segundo decreto promulgado en la comunidad de Turquía, que prohibía a los seres de sexo masculino llevar el famoso fez y a los seres de sexo femenino la yashmak, según se me decía en ese telegrama, debo decirte que las consecuencias que esas invenciones darán en el futuro están muy claras en mi imaginación esceral. A causa de esas innovaciones, se verá sin duda repetirse en Turquía lo que les ha sucedido a los seres de la gran comunidad de Rusia, al ponerse a imitar todo lo europeo. Por ejemplo, hace tan solo 1 o 2 siglos, antes de que los seres de la gran comunidad de Rusia empezaran a imitar todo lo europeo, poseían todavía a las 2 funciones escerales llamadas Marta Adamik y Namusik, o como dirían ellos, el sentimiento religioso y el sentimiento patriarcal. Y precisamente por esos 2 sentimientos escerales, los seres de esa gran comunidad eran, hace apenas 2 siglos, famosos por entre los demás seres de todo el planeta por su moralidad y por la solidez de sus costumbres patriarcales. Pero poco después de que comenzaron a imitar todo lo europeo, esos 2 sentimientos escerales que se habían conservado intactos en ellos se fueron atrofiando poco a poco. Y actualmente en casi todos los seres de esa comunidad, el sentimiento religioso y el sentimiento patriarcal no evocan más que la idea resumida por nuestro sabio maestro Mullah Nasruddin en esta simple exclamación: lo que tú quieras. Además, en Rusia el asunto no comenzó ni por las yashmak ni por los fez, pues allí no se llevaban esas prendas. Allí comenzó con las barbas de los seres de sexo masculino. La barba representa para esos seres lo mismo que para nosotros nuestro rabo, el cual, como tú sabes, nos confiere a los seres de sexo masculino valentía y actividad. Ahora les toca el turno a esos desdichados turcos. Desde el momento en que han querido sustituir su fez por sombreros de copa europeos, el resto caerá por su propio peso. Y por supuesto el psiquismo de esos seres turcos no tardará en degenerar, como ha degenerado el de los seres de la comunidad de Rusia. La única diferencia es que en el caso de los rusos, el origen de esa transformación de su psiquismo no fue más que un solo ser, el zar, mientras que para los seres de la comunidad de Turquía, la causa fueron varios seres. Y fueron varios seres porque esos turcos sustituyeron recientemente su viejo gobierno de Estado, establecido desde hacía siglos por una forma particular de república, por lo que tienen varios dirigentes en lugar de uno solo, como en el régimen anterior. Si su antiguo gobierno era malo, al menos no había allí más que un solo dirigente, y éste imponía a su comunidad solo muy escasas innovaciones, y todas de tipo patriarcal. Sin embargo, ahora en esa comunidad de Turquía hay varios dirigentes, y todos buscan imponer a los desdichados seres ordinarios sus ideas infantiles, que no responden en nada a las necesidades cristalizadas, desde hace tiempo en el psiquismo de los pocos seres de esa comunidad, ni tampoco a los principios de moral esceral establecidos. Es interesante resaltar que al igual en Rusia,
Los viejos dignatarios patriarcales suministraban a su emperador grandes cantidades de lo que ellos llaman dinero, obtenidas con el sudor de los campesinos, y lo mandaban al continente de Europa para que aprendiese en las diversas comunidades de allí varios métodos de gobierno, a fin de que a su regreso se orientara mejor en la administración de su comunidad. Del mismo modo, los padres patriarcales de los jóvenes dirigentes turcos de hoy suministraron a sus hijos abultadas sumas de dinero, ganadas esta vez con el sudor de lo que ellos llaman los Kayvan Sanan Saks, y los enviaron también al continente europeo, con el fin de que recibieran, como dicen ellos, allí, una instrucción adecuada para mejorar el porvenir de su patria. Así, querido nieto, en ambos casos, debido al hecho de que esos futuros dirigentes de dos grandes comunidades de muchos millones de seres fueron enviados al continente de Europa siendo todavía muy jóvenes, y antes de haber tomado conciencia de su responsabilidad, y sobre todo porque se les dotó con grandes sumas de dinero, cuyo origen acabo de indicarte, recibieron la impresión de que la existencia de los seres del continente de Europa, impresión que se cristalizaría en ellos ya siempre, eran tan espléndida y tan próspera que luego, cuando llegaban a ser, debido a las circunstancias de existencia anormalmente establecidas, los dirigentes de esas comunidades no podían evitar, como los zares rusos, esforzarse en hacer la existencia de sus compatriotas tan feliz como la de los europeos, por supuesto, según sus cortas ideas. Los principales dirigentes contemporáneos de la comunidad de Turquía han visto y asimilado muchas cosas buenas en la comunidad de Alemania, donde se les envió para estudiar lo que llaman las artes militares, es decir, las sutilezas relativas a la dirección del proceso de destrucción mutua. Ese es el motivo por el que los actuales dirigentes de Turquía existieron durante mucho tiempo en la comunidad de Alemania. Durante años fueron conocidos como Junkers, y lo mejor que encontraron y vieron en Alemania, lo vieron y lo asimilaron en Berlín, la capital, sobre todo en la calle llamada Unter den Linden. Desconozco qué beneficios aportarán a sus compatriotas esos nuevos dirigentes turcos, pero por el momento ya han rendido a su país un excelente servicio patriótico. Para que comprendas lo esencial de ese excelente servicio patriótico, debes primeramente saber que en las calles y en los bulevares de los barrios de su capital, llamados Gálata y Pera, todos los seres de sexo femenino de nombre especial pertenecían a comunidades extranjeras, aunque ganaban y gastaban auténticas liras turcas. Sin embargo, gracias a las recientes innovaciones, los turcos abrigan la esperanza de que esas patrióticas liras turcas dejen pronto de estar a disposición de los seres de sexo femenino de comunidades extranjeras y que de ahora en adelante vayan únicamente a las manos de sus queridas compatriotas. No en vano nuestro venerado Haji Nasruddin dice: lo importante es tener mucho dinero, aunque nuestro namus reviente. Otras veces, en casos semejantes, dice en turco: Doni yinishki pak masli pishi, heyan purnunda pusar esahi dishi. Lo cual significa: los asuntos de este mundo son como las galletas de miel que hacen salir un diente de asno en la boca de quien las come. Voy a hablarte, como te prometí, acerca de la doctrina del último de los individuos sagrados, San Lama, que surgió entre los seres del Tíbet, y sobre las causas del completo naufragio de esa enseñanza. Las enseñanzas y las prédicas de ese santo se propagaron menos que las anteriores debido a las circunstancias geográficas del lugar donde él surgió, y enseñó a esos desdichados seres tricentrados lo que debían hacer para liberarse de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer.
Como ya te dije, a causa de esas mismas circunstancias geográficas, los seres de ese país habían tenido poco contacto con las anormales circunstancias de existencia de los seres de las demás comunidades. Por eso, algunos de ellos fueron más receptivos a la enseñanza que les impartió ese santo individuo, enseñanza que penetró paulatinamente en su esencia, para luego realizarse también en la práctica. Así, querido nieto, en la región llamada Tíbet, durante muchos años las cosas se ordenaron de tal modo que los seres del país se agruparon según su grado de transmutación de la enseñanza de San Lama y según su necesidad de trabajar sobre sí mismos, organizando su existencia diaria de manera adecuada. Gracias al aislamiento de su país inaccesible a los seres de otras comunidades, tuvieron la posibilidad de trabajar sin obstáculos, siguiendo las indicaciones de San Lama, a fin de liberarse de las consecuencias de las propiedades del órgano que sus antiguos ancestros, para su desgracia común, se vieron obligados a llevar. Algunos de esos seres habían llegado ya a esa liberación, muchos otros estaban en vías de lograrlo, y otros más tenían la firme esperanza de seguir el mismo camino. Pero justo en el momento cuando las circunstancias favorables a un trabajo productivo de ese tipo habían sido establecidas en el Tíbet, surgió un acontecimiento que destruyó para siempre, o al menos para muchos años, toda posibilidad de que los seres de ese país se liberaran un día de la desgracia que los oprimía. Pero antes de contártelo, debo todavía informarte de esto. Hace solo algunos siglos, en tu planeta, la particularidad principal de tus favoritos, es decir, su proceso de destrucción mutua periódica, solía ocurrir entre seres pertenecientes a diversas comunidades de un mismo continente, y tenía lugar en dicho continente en el que habitaban. Y si, por excepción, ese proceso se desarrollaba entre seres de diferentes continentes, no afectaba más que a los pueblos que habitaban los países limítrofes de dos continentes adyacentes. El motivo es que algunos siglos atrás los desplazamientos por mar todavía eran difíciles para los seres terrestres. Pero después que un ser de allí descubrió por casualidad la posibilidad de utilizar para los desplazamientos por mar la fuerza del agua rarificada artificialmente, o como ellos dicen, la fuerza del vapor, e inventaron naves adaptadas a ese modo de locomoción, desde entonces esos seres terrestres se sirvieron de ellas para sus procesos de destrucción mutua que extendieron hasta los confines de los continentes, vecinos e incluso hasta otros continentes. Durante el último siglo, uno de los lugares de existencia favoritos de los seres de ese extraño planeta ha llegado a ser la antigua Perlandia, o como dicen en la actualidad, la India. Como recordarás, te conté que los seres del continente Atlántida llegaron primero a esa misma Perlandia en el continente de Ayark, ahora llamado Asia, para buscar allí perlas, y que fueron ellos después los primeros en poblar el país. Así, querido nieto, esa desafortunada Perlandia o India se convirtió igualmente en los últimos siglos en el lugar favorito de los seres del continente de Europa, pero esta vez para sus procesos de destrucción mutua. Tras llegar por mar, se dedicaron a realizar sus procesos de destrucción mutua, tanto entre ellos como con los seres que poblaban el país. Unas veces los seres de una comunidad europea se esforzaban por destruir la existencia de los seres pertenecientes a otra comunidad europea, y otras esos procesos se efectuaban entre seres del país, ayudando a los europeos unos a otros. Sobre todo durante los últimos 10 o 15 siglos, en esa desafortunada Perlandia, se han desarrollado con frecuencia procesos de destrucción mutua de carácter local. Y ello a causa, en primer lugar, de que a consecuencia de un proceso igualmente grande, los seres de allí, que anteriormente constituían solo dos comunidades distintas, se dividieron después de uno de esos grandes procesos en multitud de pequeñas comunidades independientes, y en segundo lugar, porque en el psiquismo general de los seres de dicha región se dio tal combinación de circunstancias que esa tendencia de su psiquismo a la destrucción mutua hizo que estallaran crisis por todas partes, aunque no simultáneamente, sino en momentos diferentes.
Esa nueva combinación de su psiquismo general se produjo también a causa de un pequeño malentendido imprevisto, relacionado con el movimiento armónico general de todo ese sistema solar. En otra ocasión te hablaré de los detalles de ese malentendido. Mientras tanto, volvamos a lo que te estaba relatando. Esa parte de la superficie de la Tierra ocupada por lo que se denomina India ha conservado hasta nuestros días todas sus riquezas naturales. Por ello, cuando en el extraño psiquismo de los seres europeos llegados a ese país para dedicarse a sus procesos de destrucción mutua, hubo pasado la necesidad de realizar ese horror, se quedaron en dichos lugares, ya fuese para preparar allí su próximo proceso, o bien, como dicen ellos, para ganar dinero, a fin de tener la posibilidad de enviar a sus familiares que permanecían en el continente de Europa lo necesario para mantener su existencia cotidiana. Y ganaban todo tipo de riquezas ejerciendo sus profesiones, que consistían sobre todo en confeccionar lo que llaman botones de cobre, espejos de mano, collares de perlas, pendientes, pulseras y otras baratijas por las que los seres del país se mostraban muy interesados. Desde el primer período, los seres del continente de Europa empezaron igualmente con medios diversos a desposeer de sus tierras a los seres de Perlandia. Después se constituyeron, como en Europa, en grupos independientes, según las comunidades de las que habían emigrado. Dichos seres procedentes de diversas comunidades de Europa continuaron manifestándose unos hacia otros del mismo modo que se manifiestan los seres de una comunidad europea con respecto a los de otra comunidad del continente de Europa, es decir, debido a las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer. Mantuvieron sentimientos que se cristalizaron en ellos en forma de funciones especiales que llaman allí envidia, celos, sandor, es decir, desear la desgracia o la muerte del otro y cosas por el estilo. También allí, en Perlandia, los seres de una comunidad comenzaron a tocar con todas sus fuerzas contra los seres de otra comunidad, esa música snamusiana que ellos llaman política. Es decir, se criticaban, se desacreditaban unos a otros y se ponían zancadillas, con el propósito de adquirir respecto a los indígenas lo que se llama prestigio. En esos procesos políticos, uno de los jefes de una comunidad europea descubrió de algún modo el secreto de cómo influir sobre el psiquismo de los seres de otras comunidades para hacerles reconocer la autoridad y la supremacía de la suya. Desde que ese ser inició a los demás jefes de su comunidad en ese secreto, cuyo principio es llamado Xvasnel, o cómo incitar a unos contra otros, y que dichos jefes lo hicieron la base de su política. Los seres de esa comunidad predominaron allí en todo y en todas partes. Aunque el ser que descubrió por casualidad el secreto de Xvasnel y los otros jefes de esa comunidad a quienes se lo enseñó hace ya mucho tiempo que desaparecieron, las generaciones siguientes continuaron automáticamente, por supuesto, utilizando ese secreto, lo que les permitió no solo apoderarse de casi toda Perlandia, sino además subordinar a su influencia la misma esencia de todos los seres que pueblan esa parte de la superficie del planeta Tierra. En la época a la que corresponde lo que voy a relatarte y que se refiere a la destrucción de los trabajos de San Lama por los seres contemporáneos, habían pasado ya 2 siglos, sin embargo, todo seguía igual. Los jefes de esa comunidad europea habían tenido la oportunidad, gracias al secreto del Xvasnel, de paulatinamente someter todo a su influencia y de apoderarse de todo. Desde entonces, ufanos de sus éxitos, pretendieron poner sus garras sobre algo que siempre había sido considerado fuera de su alcance. En otras palabras, decidieron apoderarse del país llamado Tíbet, que se consideraba en aquel entonces inaccesible. Llegó pues un día, quizá para ellos un día bueno, pero triste para todos los demás seres de ese planeta.
en el que reunieron a muchos seres de su comunidad y todavía más seres pertenecientes a pequeñas comunidades que ya habían sometido. Y con la ayuda de los nuevos inventos de la civilización europea para los procesos de destrucción mutua, solapadamente comenzaron a ir hacia ese país hasta entonces considerado inaccesible. A pesar de las facilidades que les proporcionaban todas esas nuevas invenciones europeas, su marcha hacia las alturas fue muy difícil y el costo en lo que ellos llamaban libras esterlinas y en víctimas accidentales fue muy caro. Mientras esa multitud de seres terrestres proseguía con grandes dificultades su lenta ascensión, los que habitaban las alturas del Tíbet todavía ignoraban todo lo relativo a esa expedición militar de los seres europeos hacia su propio país. Solo lo pudieron cuando dichas tropas estuvieron ya arriba. Cuando los seres de la parte alta del país se enteraron de ese acontecimiento inesperado, se alarmaron y se agitaron mucho, pues desde largos siglos se habían acostumbrado a la idea de que el lugar de su existencia no era accesible a nadie y que los seres de las demás comunidades, cualesquiera que fueran los medios de que dispusieran para el proceso de destrucción mutua, no podrían nunca llegar hasta donde ellos estaban. Y estaban tan seguros de ello que ni una sola vez habían mirado hacia abajo para ver lo que allí se estaba llevando a cabo, con la intención de penetrar en su inaccesible país. Por consiguiente, no pudieron tomar ninguna medida apropiada por anticipado. Fue entonces cuando comenzaron los tristes acontecimientos que iban a destruir para siempre todo lo que había creado ese individuo sagrado, el pleno de fe, San Lama. Debo decirte que en ese elevado país existía un pequeño grupo de 7 seres, quienes, según la norma establecida allí desde el principio, eran los depositarios de las indicaciones secretas y de los últimos consejos de San Lama. Dicho grupo estaba compuesto por 7 seres que habían trabajado, según las indicaciones de San Lama, para liberarse de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, y de ese modo habían llevado su perfeccionamiento hasta el grado final. Cuando ese grupo de 7 seres supo lo que ocurría, envió a su jefe como delegado a la capital para tomar parte con todos los jefes del país, alarmados ya, en la asamblea que tuvo lugar el mismo día de la llegada de aquellos huéspedes indeseables procedentes de abajo. En esa primera asamblea, los jefes de los seres tibetanos decidieron por unanimidad rogar con mucha calma y muy cortésmente a esos visitantes no invitados que tuvieran a bien de regresar al lugar de donde habían venido y dejarlos tranquilos, a ellos y a su pacífico país que no perjudicaba a nadie. Cuando al cabo de algunos días se hizo evidente que aquellos huéspedes inesperados no solo se negaban a irse, sino que por el contrario, se apresuraban tras dicha petición a penetrar aún más en el país, los miembros de la asamblea se alarmaron y comenzaron a considerar lo que había que hacer para impedir a aquellos seres entrar en casa ajena, sin ser invitados. Propusieron todo tipo de medios para expulsar del país a aquellos seres que en él se habían introducido como cornejas en nido ajeno. Pero casi había unanimidad en destruir a aquellos inoportunos y descarados hasta el último. Y les habría sido muy fácil hacerlo, querido nieto, pues la naturaleza del país era tal que un ser por sí solo, sin otro medio que con piedras lanzadas desde lo alto de las montañas, habría podido destruir a millares de enemigos que pasaran por los desfiladeros, y más dados que ellos conocían la configuración de su patria como la palma de su propia mano. Hacia el final de la asamblea, la excitación entre los jefes del país era tal que seguramente se habría decidido por dicha proposición, acordada por mayoría, si no hubiera intervenido el jefe del pequeño grupo de 7, que los otros miembros, como te dije, habían enviado como delegado suyo. Ese jefe de los 7, que posteriormente fue santo, se propuso entonces convencer a los otros participantes de no llevar a cabo lo que se proponían hacer. Entre otras cosas les dijo: la existencia de todo ser es para Dios, nuestro Creador común, igualmente preciosa y querida. Por consiguiente, la destrucción de esos seres, sobre todo en tan gran cantidad, causaría mucho pesar a aquel
que ya sufre bastante tristeza con respecto a todo lo que existe en la tierra. Todo lo que aquel futuro santo dijo después en dicha asamblea de jefes tibetanos influyó en ellos de manera tan convincente que decidieron todos no solo no hacer nada contra los recién llegados, sino por el contrario, tomar todas las medidas necesarias para que nada ni nadie llegase a impedir la marcha de los acontecimientos que se estaban desarrollando. De este modo, los seres venidos de la llanura en calidad de huéspedes no invitados, al no encontrar el menor obstáculo en ninguna parte, siguieron avanzando hasta el corazón mismo del único país de ese planeta que se había mantenido a salvo de las circunstancias cada vez peores de existencia cerebral ordinaria. Fue entonces cuando ocurrió el suceso que se iba a convertir en desastre, no solo para los seres presentes y futuros de ese desafortunado país, sino para todos los seres terrestres tricerebrados en general, presentes y futuros. En su última asamblea, los jefes de todo el Tíbet tomaron, entre otras, la resolución de que ciertos participantes elegidos por suerte irían a las regiones que debían atravesar aquellos extranjeros para dar a conocer por adelantado a los habitantes la decisión tomada por sus dirigentes y persuadirles de que aceptaran que nadie en ningún caso obstaculizara su paso. Y la suerte designó a ese jefe del pequeño grupo de 7 entre los que tuvieron que ir a los lugares por donde debían pasar aquellos extranjeros armados. Y cuando dicho futuro santo llegaba con esa intención a una calle de un gran centro, en cuyos alrededores se había detenido la horda armada de los seres extranjeros para tomar un descanso, una bala disparada por uno de los recién llegados, intencionada o accidentalmente, mató al futuro santo en el acto. Así terminó la existencia del jefe de aquel pequeño grupo de hermanos casi perfectos. Sobreponiéndose al terror que los embargaba, tomaron inmediatamente las medidas necesarias para que el cuerpo planetario de su jefe fuese transportado a su casa. Para que puedas representarte mejor la angustiosa situación en que se encontraban aquellos 6 hermanos privados de su jefe y puedas comprender las desastrosas consecuencias de este suceso, debo explicarte al menos brevemente la historia de la aparición y de la existencia de ese pequeño grupo tibetano que desde hacía siglos se componía siempre de 7 seres tricerebrados. Dicho grupo existía ya mucho antes de la aparición sobre el planeta Tierra del último sagrado individuo, San Lama. Fue constituido mucho tiempo atrás por 7 seres, directamente iniciados por San Krishnat Karna, que también fue un mensajero de nuestra eternidad, ante los seres tricentrados del planeta Tierra que poblaban la zona de Perlandia. Más tarde, cuando San Buda surgió en Perlandia, descubrió que muchas indicaciones de San Krishnat Karna relativas al psiquismo de los seres de ese país seguían siendo útiles y que el hecho de asimilar dichas indicaciones favorecía a los seres tricerebrados la destrucción de las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda Buffer, de las cuales también él había sido encargado de ayudarlos a liberarse. Desde entonces decidió hacer que algunas de las indicaciones de San Krishna Karna la base de su enseñanza. Entonces, los mencionados 7 seres que habían sido directamente iniciados por San Krishnat Karna, cuando San Buda les hubo mostrado la meta y la necesidad de su existencia, y cuando ellos se convencieron de que las indicaciones de San Buda no solo no contradecían en nada las indicaciones de San Krishnat Karna, sino que incluso eran más adecuadas para el psiquismo de los seres de su época, se convirtieron en seguidores de San Buda. Posteriormente, cuando San Lama fue enviado especialmente a los seres del país llamado Tíbet, reconoció a su vez que varias de las indicaciones de San Buda podían todavía responder muy bien al psiquismo de los seres de ese país. Y siempre que se les introdujeran algunas modificaciones en ciertos detalles, necesarias a causa de los cambios ocurridos por el efecto del tiempo en las circunstancias de existencia exterior, así tomó como base de su enseñanza muchas indicaciones procedentes de las verdaderas
de las verdades reveladas anteriormente por San Krishnatkarna, luego renovadas por San Buda. Y esta vez, también cuando ese pequeño grupo de seres iniciados hubo sentido claramente con otros grupos de adeptos de la doctrina de San Buda, que los complementos y las modificaciones aportados a esa doctrina por San Lama correspondían mejor al sikhismo contemporáneo, se hicieron adeptos a San Lama. Entre los seres de ese pequeño grupo existía una regla que ellos observaban escrupulosamente, según la cual ciertas indicaciones secretas de San Lama relativas a los seres de su grupo no podían ser transmitidas de generación en generación más que por su jefe, y éste no podía iniciar a los otros 6, si ellos no habían alcanzado antes ciertos logros. Por eso los 6 miembros de ese pequeño grupo, quienes por sus méritos estaban todos ya listos para recibir la iniciación en un próximo futuro, se aterraron tanto cuando supieron el fin de su jefe, porque la desaparición de ese jefe, único iniciado de esa época, les privaba para siempre de la posibilidad de ser ellos mismos iniciados en las instrucciones más secretas de San Lama. El fin de su jefe fue tan inesperado que incluso albergaron dudas acerca de la única posibilidad que les quedaba de recibir esas iniciaciones, esto es, comunicándose con la razón de su desaparecido jefe mediante el proceso del Almsonshino sagrado, cuya existencia no solo conocían, sino que tenían en sí todos los datos necesarios para su realización. Tal vez, querido nieto, no conozcas todavía ese proceso sagrado. Se llama Almsonshino sagrado, al proceso gracias al cual ciertos seres tricentrados, quienes después de haber revestido su propio cuerpo kedjano, han logrado llevarlo a un funcionamiento perfecto y a un grado de razón definido, realizan intencionalmente el revestimiento, o dicho de otra forma, la materialización del cuerpo kedjano de un ser que ya ha dejado de existir, hasta una densidad tal que ese segundo cuerpo adquiere de nuevo durante cierto tiempo la posibilidad de manifestarse en ciertas funciones propias de un antiguo cuerpo planetario. Ese proceso sagrado se puede realizar en el cuerpo kedjano de un ser que en el curso de su existencia llevó ese cuerpo seral superior hasta un funcionamiento perfecto, y que además desarrolló la razón de ese cuerpo hasta el grado llamado el sagrado Mirosino Seral. En nuestro gran universo, además del proceso de materialización o revestimiento intencional del cuerpo seral kedjano de un ser que ha dejado de existir, también puede efectuarse lo que se llama el muy sagrado Jerimetli. Este segundo proceso sagrado necesita previamente el revestimiento intencional del cuerpo seral superior, es decir, del cuerpo del alma, después de lo cual se puede realizar, como el primer caso, el Almsonshino sagrado. Por supuesto, estos dos procesos no pueden realizarse sino cuando esos cuerpos eserales superiores se encuentran todavía en las esferas que están en contacto con la esfera del planeta en que se efectúan estos sacramentos sagrados. Además, esas materializaciones, evocadas a propósito y conscientemente por ciertos seres, así como la posibilidad de mantener una conexión o comunicación con ellas, solo son posibles en la medida en que los seres que las realizan alimenten conscientemente ese cuerpo kedjano con su propio Ayesakaldan sagrado. Los 6 miembros del pequeño grupo de 7 habrían podido recurrir a este proceso sagrado del Almsonshino para entrar en comunicación con la razón de su jefe, si en vida de él hubiesen podido prever la posibilidad de su súbito fin, y hubiesen así realizado cierta preparación necesaria para completar dicho proceso. A fin de que comprendas la esencia misma de esa preparación para el proceso sagrado del sacramento del Almsonshino, debes antes conocer 2 propiedades especiales del Handbledsoin Eseral, es decir, de la sangre del cuerpo kedjano. La primera de esas propiedades del Handbledsoin Eseral consiste en que cuando se le sustrae una parte cualquiera para aislarla, se forma entre esa parte en cualquier lugar y a cualquier distancia que se encuentre, y la concentración principal de esa sustancia cósmica, una especie de conexión
Además, esa conexión está formada de la misma sustancia y su densidad o su espesor aumenta o disminuye según la distancia que haya entre la concentración principal y esa parte separada. La segunda propiedad especial del Handblendsäure consiste en que, si se introduce de nuevo cierta cantidad a propósito o por casualidad en esa concentración principal, en cualquier lugar que ésa se encuentre y cualquiera que sea la cantidad de Handblendsäure introducida, ésta se fusiona con el Handblendsäure de la concentración original y se distribuye uniformemente por todas partes, tanto en cantidad como en densidad. Y debido al hecho de que el cuerpo kedjano del ser se reviste de sustancias que en su conjunto hacen esa formación cósmica mucho más ligera que la masa de sustancias cósmicas que constituyen la atmósfera que envuelve a los planetas, ese cuerpo kedjano, desde que se ha desprendido del cuerpo planetario del ser, se eleva, según la ley cósmica Tenik Doa, o como también se la llama la ley de la gravedad, hasta la esfera donde encuentra un equilibrio de densidad, y por lo tanto es el lugar que corresponde a dichos surgimientos cósmicos. A consecuencia de esto, la preparación necesaria consiste en extraer previamente durante la existencia planetaria del ser, en cuyo cuerpo kedjano se tiene la intención de proceder al sacramento del almonoshino sagrado, después del rascoarno, una parte de su Handblendsäure, y esa parte debe ser conservada en alguna formación supraplanetaria apropiada o recogida por los seres que realizan ese rito, para introducirla en ellos mismos y hacer intencionalmente que se fusione con el Handblendsäure de sus propios cuerpos kedjanos. De ese modo, cuando un ser tricerebrado a quien su grado de perfeccionamiento lo habilita para el misterio del almonoshino cesa de existir y su cuerpo kedjano se ha desprendido de su cuerpo planetario, gracias a la primera propiedad especial del Handblendsäure seral se establece una conexión que, como te dije, une a ese cuerpo kedjano bien con el lugar donde se ha conservado una parte de su Handblendsäure o bien con los seres que revistieron intencionalmente con él sus propios cuerpos kedjanos. Para que entiendas mejor lo que posteriormente te relataré sobre este asunto, debo decirte además que esa conexión, uno de cuyos extremos se mantiene en el cuerpo kedjano que se ha elevado hasta la esfera correspondiente, y el otro está bien en las formaciones supraplanetarias donde fuera fijada una partícula de la masa total del Handblendsäure de ese cuerpo kedjano, o bien en los seres que la hicieron fusionarse intencionalmente con el Handblendsäure de su propio cuerpo kedjano. Puede existir en el espacio solo durante un plazo de tiempo determinado, exactamente hasta el fin de la rotación que ejecuta alrededor de su Sol, el planeta sobre el cual surgió dicho ser. Cuando comienza una nueva rotación, la conexión desaparece totalmente. Y desaparece porque en la atmósfera que rodea a todos los planetas, según la sagrada ley fundamental del Heptaparapparshinok, la evolución y la involución de las sustancias cósmicas necesarias para el gran trogo-autoegócrata sirven de nuevo únicamente al proceso trogo-autoegocrático de carácter local, es decir, solo dentro de los límites de actividad autónoma del sistema solar dado. A causa de ello, todas las sustancias cósmicas, sin excepción, presentes en la atmósfera durante el periodo de ese movimiento, entre las cuales se encuentra la conexión mencionada, se transforman inmediatamente en las sustancias cósmicas que deben estar presentes en esa atmósfera. Así, querido nieto, mientras ese movimiento de rotación no ha concluido, los seres existentes en un planeta que conservan en ellos una parte del Handblendsäure de un cuerpo kedjano, o que tienen a su disposición la formación supraplanetaria en que fue fijada una partícula de ese Handblendsäure, pueden en todo momento, por supuesto siempre que posean todos los datos necesarios, atraer a ese cuerpo y hacerlo descender de nuevo a la esfera de la parte sólida de su planeta, y después saturarlo con la ayuda de sus propios Handblendsäures hasta la densidad necesaria,
a fin de establecer un contacto con la razón de esa unidad cósmica independiente y totalmente formada. Y esta atracción, o como a veces se llama, esa materialización, se efectúa, como ya te dije, mediante lo que se llama Balikrin, es decir, por medio de la operación que consiste en que un ser vierta conscientemente, de cierta manera, su propio Handbletzoin en los extremos de dicha conexión. Ese proceso del Almsnoshino sagrado había sido ya realizado varias veces en tu planeta por seres tricentrados de diferentes períodos. Antes de este caso tibetano incluso existían diversos legominismos relativos a esos procesos sagrados de épocas anteriores. A través de esos legominismos, el pequeño grupo de seres tibetanos conocía ya todos los detalles relativos a dicho proceso sagrado y por supuesto sabía que era indispensable la preparación especial previa. Pero como no tenían ninguna otra posibilidad de conocer todos los sacramentos ocultos, salvo intentar establecer contacto con la razón de su jefe fallecido, decidieron arriesgarse a realizar dicho sagrado sacramento en el cuerpo quetjano de su antiguo jefe, incluso sin haber realizado antes la preparación debida. Y fue precisamente el hecho de haber corrido ese riesgo lo que originó la gran catástrofe de que te hablé. Según me mostraron mis investigaciones posteriores, dicha catástrofe se produjo de la siguiente manera. Cuando los citados 6 grandes iniciados, que todavía existían con una existencia planetaria, tras dividirse en 2 grupos, emprendieron por turno durante 3 días y 3 noches consecutivas la realización del proceso Balikrin en el cuerpo planetario de su antiguo jefe. Es decir, vertieron en ese cuerpo su propio Handbletzoin, debido a que no habían establecido anticipadamente la mencionada preparación y conexión con su cuerpo quetjano. Su Handbletzoin no pudo servir para realizar lo que esperaban. En lugar de ello, simplemente se acumuló caóticamente encima de dicho cuerpo planetario. Además, para desgracia suya, en aquellos días se estaba efectuando en la atmósfera de aquel lugar una intensa fusión del elemento activo Kidanok, o como dicen los seres de allí, una gran tormenta. Entonces se produjo entre esas 2 manifestaciones cósmicas, todavía sometidas al proceso de transición de un fenómeno cósmico determinado a otro, lo que se llama un contacto sobrio-noliano. Y fue debido a ese contacto que se desencadenó en ese pequeño espacio de tu desafortunado planeta el fenómeno cósmico acelerado llamado Nougot no Chintono, es decir, la evolución imprevista e instantánea de todas las cristalizaciones cósmicas circundantes. Literalmente, todas las formaciones supraplanetarias que se encontraban en las cercanías fueron convertidas inmediatamente en la sustancia inicial heterocrilno. Ese contacto sobrio-noliano, o como dirían tus favoritos, esa explosión, fue tan potente que durante ese Nouto-Unich-tono se transformó en heteroclirno, tanto el cuerpo planetario del jefe de ese pequeño grupo de seres como los de los otros 6 hermanos que realizaban el rito sagrado, así como todas las formaciones supraplanetarias sin excepción, espiritualizadas o en estados de simples concentraciones, que se encontraban dentro de un área de un shmana, o como dirían tus favoritos, de 1 kilómetro cuadrado. Entre esas formaciones destruidas, de origen natural o artificial, se encontraban todos los llamados libros que pertenecían a esos verdaderos 7 grandes iniciados terrestres, así como también los objetos que les servían para recordar todo lo referente a los 3 individuos sagrados, intencionalmente enviados desde lo alto, San Krishnat Karna, San Buda y San Lama. Me parece, querido nieto, que ahora comprendes el sentido de las palabras con las que definía la citada bonita expedición militar, precisando que esta había sido un desastre no solo para los seres de ese país, sino tal vez para los seres tricerebrados de todo el planeta. Así, mi querido Hussein, ya sabes, como las 5 religiones que te mencioné, después de haber sido edificadas sobre las doctrinas de 5 verdaderos santos que les habían sido enviados desde lo alto para ayudarlos a liberarse de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabufer, fueron progresivamente modificadas,
siempre a causa de las circunstancias anormales de existencia seral ordinaria de los seres tricerebrados de ese planeta, han establecido, hasta convertirse finalmente, desde el punto de vista de cualquier mentación sana, en simples cuentos para niños. Sin embargo, sirvieron algunos de ellos de soporte para sus móviles morales interiores, gracias a los cuales su existencia común ha sido en ciertas épocas más o menos digna de seres tricentrados. Pero desde la destrucción final de los últimos vestigios de esas religiones, es difícil pronosticar cómo acabará todo. La última de esas 5 religiones, edificada precisamente sobre la doctrina del auténtico enviado de lo alto, San Lama, fue destruida incluso con estrépito, gracias a la mencionada bonita expedición militar. La penúltima, basada en la enseñanza de San Mahoma, la están destruyendo en este momento con la supresión de sus famosos Fes y Yashmaks y la graciosa ayuda de los Junkers alemanes. En cuanto a la religión que había sido edificada un poco antes sobre las enseñanzas de Jesucristo, religión y enseñanza en las cuales los individuos elevados tenían grandes esperanzas, los archiextraños seres tricerebrados contemporáneos la destruyen para siempre al instaurar en la ciudad de Jerusalén una universidad para la juventud judía actual. La antigua religión, basada en las enseñanzas de San Moisés, se mantiene todavía como una costumbre entre sus seguidores, pero debido al odio orgánico que sienten hacia ellos los seres de las demás comunidades, a causa de la maléfica idea que existe allí con el nombre de política, con toda seguridad tarde o temprano la destrozarán también, y con estrépito. Finalmente, acerca de la religión supuestamente edificada sobre las enseñanzas de San Buda, ya te dije que con su famoso sufrimiento basado en una idea erróneamente comprendida, desde el principio hicieron de esa enseñanza lo que ellos llaman una perversidad mental. Dicho sea de paso, los primeros que se entregaron a esa perversidad mental fueron los Tangworis. Luego vinieron los brahmanistas, los yuenistas, etc. En la actualidad son los teósofos y otros pseudo-sabios quienes se ocupan también de eso. Dicho esto, Belcebú se quedó en silencio unos momentos, durante los cuales se veía que reflexionaba concentradamente sobre algo. Después prosiguió. Acabo de darme cuenta de que será muy útil para tu razón que te relate otro suceso referente al sacramento del Almsnoshino sagrado, relativo a uno de los sagrados individuos cuya concepción fue realizada entre tus favoritos y que, concluido el periodo de su formación, recibió el nombre de Jesucristo. Te voy a hablar de este importante suceso relacionado con ese individuo sagrado realizado entre ellos. Que tus favoritos, de acuerdo con la idea que ellos tienen de él, definen con las palabras muerte y resurrección de Jesucristo. El conocimiento de ese hecho te aclarará el alcance y la significación esencial del sagrado sacramento del Almsnoshino y te dará un contundente ejemplo de la manera en que los descendientes de los contemporáneos de esos sagrados individuos, gracias a esa extraña propiedad de su psiquismo que se llama sabiondez, desnaturalizan totalmente desde la primera generación el sentido incluso de esas migajas, recogidas aquí y allá, de los consejos y las indicaciones que les dejaron los auténticos individuos sagrados, intencionalmente realizados desde lo alto, hasta que finalmente de todas sus supuestas enseñanzas religiosas, lo que les llega a los seres de las generaciones siguientes podría ser calificado como cuentos de hadas infantiles. El asunto, querido nieto, es que cuando ese individuo sagrado, Jesucristo, realizado en el cuerpo planetario de un ser terrestre tricerebrado, tuvo que separarse de su revestimiento planetario exterior, ciertos seres de allí realizaron sobre su cuerpo kedjano el sagrado proceso del Almsnoshino, con el fin de tener la posibilidad, dada la violencia con que fue interrumpida su existencia planetaria, de seguir comunicándose con su divina razón y de recibir de esa forma información sobre ciertas verdades cósmicas y también ciertas instrucciones para el futuro que no había terminado de darles.
Las informaciones relativas a ese gran suceso fueron anotadas escrupulosamente por algunos de los seres que participaron en la realización de ese proceso sagrado, siendo relatadas luego, por razones bien definidas, a los seres ordinarios que las rodeaban. Pero resulta, querido nieto, que a causa de ese periodo del fluir del tiempo, coincidió con que el funcionamiento particularmente agudo que ya te mencioné en una ocasión de la extraña razón de tus favoritos, en el sentido de su periódica Ekbar Ser Basia, que desde hacía ya mucho era una necesidad inherente en ellos, es decir, el inducir a error a los seres semejantes a ellos, que los rodean. En aquel tiempo muchos que se esforzaban por recibir el título de sabio, de nueva formación por supuesto, insertaron en la mayoría de las notas de las descripciones de los testigos de ese proceso sagrado, destinadas a ser transmitidas a las generaciones posteriores, todo tipo de hechos absurdos. Por ejemplo, aparte, el hecho innegable de que Jesucristo fue crucificado y después de la crucifixión sepultado, con la misma convicción manifestaron que después de haber sido crucificado y enterrado, Jesús había resucitado y había continuado existiendo entre ellos, enseñándoles muchas cosas, y que después subió al cielo con su cuerpo planetario. El resultado de esta criminal sabiondez, desde un punto de vista objetivo, fue que los seres de las generaciones siguientes perdieron totalmente la verdadera fe en la enseñanza divina y liberadora del todo amor Jesucristo. Los absurdos que ellos escribieron suscitaron poco a poco en la presencia de ciertos seres de las generaciones siguientes un impulso de duda, no solo con respecto a lo que acabo de decirte, sino también respecto a todas las informaciones auténticas relativas a las instrucciones y explicaciones precisas de ese sagrado individuo, intencionalmente enviado entre ellos desde lo alto. Los datos que generaron la duda en esos seres terrestres triscelebrados se cristalizaron en ellos para convertirse en una parte alienable de su psiquismo, ante todo porque adquirieron gradualmente, en numerosos siglos, a pesar de su existencia casi automática, datos que permiten sentir instintivamente de manera más o menos correcta ciertas verdades cósmicas. Por ejemplo, con relación al hecho indudable de que un ser haya sufrido el rascoarno sagrado, como dicen ellos, ha muerto, e incluso lo han enterrado. Saben que ese ser ya no podría existir de nuevo, y menos hablar y enseñar. Así pues, aquellos de esos desdichados en los cuales prosigue, aunque grado muy débil, el funcionamiento del pensar o mentación eseral, de acuerdo con las leyes de una sana lógica, no pudiendo aceptar afirmaciones tan ilógicas o incoherentes, acaban por perder la fe en toda verdad, cualquiera que sea. Procedente de ese sagrado individuo Jesucristo. Y en relación con el resto de los seres terrestres que representan la mayoría, a quienes por muchas razones, pero ante todo porque se les ha hecho propio desde los primeros años de su existencia el ocuparse del Mordorten, generalmente se transforman cuando llegan a la edad responsable en lo que se llama psicópatas. Dichos seres citan ciegamente, palabra por palabra, sin participación alguna de su mentación eseral lógica, todas las absurdas fantásticas que les dan. Se forma entonces en ellos automáticamente una fe en esa enseñanza religiosa, de una especie muy particular, como si ella representara el conjunto de todas las verdades relativas a ese sagrado individuo, Jesucristo, intencionalmente enviado entre ellos desde lo alto. Las informaciones respecto a lo que se llama la Santa Cena, contenidas en las notas que han llegado a tus favoritos contemporáneos y que supuestamente representan la historia exacta y verídica de ese sagrado individuo y que ellos llaman las Santas Escrituras, no son otra cosa que el relato de la preparación para el gran sacramento del Almnoshino en el cuerpo quetzjano de San Jesucristo. Es interesante notar que en el conjunto de informaciones reunidas de aquí y de allá, cuya totalidad tus favoritos denominan las Santas Escrituras, existen bastantes palabras e incluso frases enteras realmente pronunciadas en la Santa Cena, tanto por el Divino Maestro como por sus iniciados más próximos, llamadas en estas escrituras discípulos o apóstoles. Pero los seres terrestres contemporáneos comprenden esas palabras,
y esas frases como ellos lo comprenden todo, es decir, literalmente, sin tener conciencia del sentido interior que les fue dado. Y esa comprensión literal resulta únicamente del hecho de que han dejado de realizar en su presencia común los esfuerzos eserales necesarios para el cumplimiento de los deberes de Pardolgo, que son los únicos que cristalizan en los seres tricerebrados los datos para lograr una capacidad de verdadero juicio eseral. Por eso, querido nieto, ni siquiera pueden ellos sospechar que tanto en la época de ese sagrado individuo, Jesucristo, como en el tiempo en que fueron compuestas las Santas Escrituras, los seres no empleaban tantas palabras como en la actualidad. No tienen en cuenta que en esa época la mentación o el pensar eseral de los seres de ese planeta se aproximaba mucho más a la mentación o pensar normal, propio de los seres tricerebrados, y que por ello en aquel tiempo la transmisión de ideas y pensamientos era todavía podobnisirniana, o como se dice también, alegórica. Es decir, los seres tricerebrados terrestres de entonces, para explicarse a sí mismos una acción cualquiera, es para explicarla a los demás, se referían siempre a la comprensión, fijada ya en ellos, de acciones semejantes que ya habían ocurrido anteriormente. En la actualidad, esto se realiza en ellos según el principio llamado Chainonisirones, y ello ocurre porque su pensar o mentación eseral, a causa de las circunstancias anormalmente establecidas de existencia ordinaria, como siempre se efectúa ahora sin participación alguna de su localización de sentimiento, o según su terminología, de su centro emocional, y a consecuencia de esto, principalmente su mentación ha terminado por volverse totalmente automática. Por eso, para tener la posibilidad de comprender la más mínima cosa, ellos mismos o de explicarla a los demás, se ven automáticamente obligados a inventar una multitud de palabras casi desprovistas de sentido, para designar los objetos y para expresar sus ideas pequeñas o grandes. Y por ello, el proceso de su mentación ha comenzado poco a poco, como te dije, a efectuarse según el principio Chainonisirones. Y con ese pensar, tus favoritos contemporáneos tratan de descifrar y se esfuerzan por comprender textos redactados de una manera simil-nisirniana, de acuerdo con la mentación de los seres contemporáneos del divino Jesucristo. A propósito de esto, querido nieto, tengo que explicarte cierto hecho, absurdo en el más alto grado, y desde tan punto de vista objetivo, realmente blasfemo, que te hará ver claramente la verdadera insignificancia de sus santas escrituras, de gran difusión entre tus favoritos, y más todavía desde su último proceso de destrucción mutua, y que, como ya te imaginarás, contienen todo lo que uno quisiera salvo la realidad y la verdad. Quiero hablarte de lo que se dice en esas santas escrituras contemporáneas, tal como éstas les han llegado, supuestamente sin haber sufrido la menor alteración, del más importante, del más sensato, del más devoto de los seres que llaman sus apóstoles, directamente iniciados por aquel sagrado individuo. Ese discípulo favorito y amado de Jesucristo se llamaba Judas. Según la versión contemporánea de esas santas escrituras, quien vaya a extraer de ellas el conocimiento de la verdad, captará en su esencia la convicción de que ese Judas fue el ser más bajo que se pueda concebir, el más cobarde, el más vil y el más traidor. Sin embargo, en realidad, Judas no solo fue el más fiel y el más devoto de todos los seguidores más cercanos a Jesucristo, sino que solo su inteligencia, su ingeniosidad y su presencia de ánimo permitieron que dicho sagrado individuo realizara todos los actos cuyo resultado, si bien no llegó a destruir totalmente en ellos las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, sin embargo aumentó e inspiró durante una veintena de siglos el psiquismo de la mayoría de ellos, y al menos hizo su triste existencia un poco más soportable.
Para que puedas representarte mejor la verdadera individualidad de Judas y el alcance de su manifestación, debes saber que después de la formación definitiva de Jesucristo en cuanto a ser responsable, dicho sagrado individuo, habiendo revestido el cuerpo planetario de un ser terrestre, decidió, para realizar la misión que le había sido asignada desde lo alto, iluminar la razón de los seres terrestres tricerebrados por intermedio de 12 de ellos pertenecientes a diferentes tipos, que fueron iniciados y preparados personalmente por él. Pero resulta que en el momento más intenso de sus divinas actividades, circunstancias del entorno le eran ajenas, le obligaron, antes de haber llevado a cabo todos sus designios, es decir, antes de haber tenido tiempo de explicarles ciertas verdades cósmicas y de darles las instrucciones necesarias para el futuro, a permitir la prematura extinción de su existencia planetaria. Entonces decidió, de acuerdo con los 12 seres terrestres que había iniciado intencionalmente, recurrir al sagrado sacramento del Alms Noshino, cuyo proceso de realización conocían todos ya y además habían adquirido todos los datos necesarios para su ejecución, con el fin de conservar la posibilidad, mientras durase el estado de individualidad cósmica en que se encontraba, de llevar a cabo el trabajo de preparación de acuerdo al plan que él se había trazado para cumplir la misión que le había sido encomendada desde lo alto. Sin embargo, tras haber tomado esa decisión y antes de comenzar la preparación preliminar necesaria para este sagrado sacramento, se dieron cuenta de que éste no podía realizarse, pues ya era demasiado tarde. Estaban cercados por lo que llaman soldados y esperaban de un momento a otro su detención y todo lo que a ella seguiría. Entonces fue cuando intervino Judas, ese futuro santo, inseparable y fiel asistente de Jesucristo, y que es maldecido y odiado por los extraños seres tricerebrados de tu planeta, en su cándida estupidez. Se expresó entonces y realizó el servicio por el cual los seres terrestres tricerebrados de todas las siguientes generaciones deberían estarle infinitamente agradecidos. Ese acto sensato y valeroso, cuya iniciativa tomó con devoción desinteresada, consistió en esto. En el momento en que no tenían ya esperanza alguna de poder realizar la preparación necesaria para después llevar a cabo el Alms Noshino sagrado, el ahora San Judas se levantó de pronto y dijo: voy a salir y haré lo necesario para que tengas la posibilidad de realizar sin obstáculo esa preparación sagrada. Los demás, comenzad a trabajar sin demora. Dicho esto, se acercó a Jesucristo y después de haber hablado con él en voz baja unos instantes, recibió su bendición y se fue. Los demás, por supuesto, pudieron llevar a cabo todo lo que exigía la realización del proceso sagrado de Alms Noshino. Después de lo que acabo de decirte, sin duda comprenderás cómo los seres tricerebrados pertenecientes a los 2 tipos que, según te conté, existen en el planeta Tierra, han falsificado todas las verdades para satisfacer sus fines egoístas, hasta el punto de cristalizar en la presencia de los seres de todas las generaciones siguientes una representación tan manifiestamente injusta de Judas, ese santo gracias al cual se han beneficiado durante 20 siglos, con una paz bienhechora que ha alumbrado su desolada existencia. En mi opinión, el hecho de presentar así a Judas en sus santas escrituras fue porque uno de esos seres pertenecientes a los 2 tipos mencionados, tuvo por motivo alguno la necesidad de minimizar la importancia del propio Jesucristo. Parece que su idea era hacerlo aparecer tan cándido, tan incapaz de prever nada, de presentir nada, en pocas palabras, tan imperfecto que aun habiendo vivido largos años con Judas, demostró ser incapaz de sentir y de comprender que su discípulo más próximo era un malvado traidor que lo vendería por 30 miserables monedas de plata. En este punto de su relato, Belcebú, así como todos los pasajeros de la nave cósmica Karnak, sintieron de pronto un sabor ácido y ligeramente amargo que penetraba en sus órganos del gusto. Ese sabor era provocado por una especial corriente magnética, procedente de la cabina del piloto, para anunciar a todos los pasajeros de la nave que se aproximaban a su destino, es decir, al santo planeta Purgatorio. Belcebú interrumpió entonces su relato.
Después, mirando a su nieto con ternura, añadió: ahora, querámoslo o no, tenemos que detener aquí nuestra conversación sobre ese sagrado individuo Jesucristo. Sin embargo, querido nieto, cuando estemos en casa, en nuestro querido Caratas, un día en que tengamos tiempo, recuérdame que te cuente el final de esta historia. Todas las etapas de la realización de ese sagrado individuo, desde su aparición en el cuerpo planetario de un ser terrestre y su existencia entre los seres de diferentes grupos de tu planeta, hasta su violenta muerte, despertarán tu interés, ya que deseas aclarar tu razón sobre las sutilezas del psiquismo de esos extraños seres tricerebrados. Además, te será particularmente instructivo e interesante conocer la historia de San Jesucristo durante el periodo de su existencia activa, que según su cálculo del tiempo, abarca desde los 12 hasta los 28 años. Fin del capítulo 38.